Bien, ya estamos al aire nuevamente en Evolución a Pedro de Valdivia. Nos toca ahora una charla muy interesante que nos va a dar Mauricio Pablaza, que es de la Universidad del Desarrollo. Ahí nos va a contar cuál es su rol fundamental dentro de la universidad. Pero vamos a estar hablando sobre el empleo en Chile, calidad versus cantidad. Un tema que es, a mí por lo menos me parece que es súper, súper interesante. Y antes que todo, agradecerte, Mauricio, por la buena voluntad y las ganas de estar aquí con nosotros y poder ayudar a los jóvenes que están ahí todavía medio ambivalentes con su decisión de qué estudiar y dónde concentrar sus energías académicas. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mauricio, como les contaban. Sé por el momento que están pasando, todos estuvimos ahí en ese momento de indecisión, de duda de qué está pasando, incrementado en el caso de ustedes por lo que pasa y lo que estamos viviendo. Así que en esta sesión voy a tratar de comentarles sobre mi tema de investigación, sobre lo que estamos haciendo y las implicancias que esto tiene no solo para la vida de cada uno y la investigación de cada uno, sino pensando en cómo apoyamos el desarrollo de Chile. Cada uno tiene dudas, preguntas, consultas, feliz que las hagan y que podamos en algún momento quizás conversar a través del chat o a través de alguna otra forma a aquellos que se interesen. Esta presentación mezcla elementos de ciencia política, de economía, de ingeniería comercial, de negocios, que son relevantes en entender no solo un fenómeno particular, sino que cómo se desarrolla la sociedad. Y les cuento, paso a compartir una pequeña presentación que trata de mostrarles cómo esto funciona en base a lo que hemos podido investigar y a lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Les cuento que esta investigación es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la London School of Economics, donde mi coautora está allá y finalmente trabajamos propositivamente tratando de generar algún cambio en distintas cosas. Y para ser sincero, esto es basado en una presentación que hicimos en febrero en Cambridge y quisimos limpiarla un poco porque en febrero no había coronavirus. En febrero el mundo era un poco distinto y queríamos antes de cualquier cosa mostrarles lo que está ocurriendo. Parte de ser responsables, a nuestro parecer, tiene que ver con el saber lo que está ocurriendo y poder ser críticos, propositivos en cómo se solucionan esas cosas. Y les cuento un par de cosas. Para que tengan una idea, cuando vemos los datos de empleo, nos vamos a basar obviamente en empleo, nos damos cuenta de que en el último año cayó muy, muy, muy fuerte el número de ocupados, es decir, la cantidad de gente que está trabajando. Las estadísticas oficiales nos dicen que cayó de 8.9 a 7,1 millones de personas el número de personas que encuentran trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se perdieron aproximadamente 1.8 millones de trabajos. Son 1.8 millones de personas y multiplíquenlo por 3,2 aproximadamente de familias que están en una situación crítica. Cuando hablamos de empleo, no simplemente hablamos de un número, de una estadística, hablamos de familias que tienen una situación y que en cierta medida queremos trabajar por ellas y que se pueda mejorar la calidad de vida de estos individuos. Para que tengan una idea, de ese 1.8 millones de personas que perdieron los puestos de trabajo, el 85%, es decir, la mayor cantidad de la población, es gente que no tenía educación universitaria. Hay un sesgo. Los que más están sufriendo de esta crisis son principalmente gente que no alcanzó a llegar a la universidad. Ustedes tienen un desafío importante, grande, y que se viene en los próximos meses. El posibilitar de ustedes estar en la universidad, no solo desde un punto de vista de ingresos, sino que de su contribución a la sociedad es relevante. Y por eso, desafío y el sueño es que se lo tomen en serio y que se la jueguen al máximo por lo que quieran, sea cual sea esto. Para que tengan una idea, en términos de edad, 3 de cada 10 personas, el 30% de esta población, de este 1.8 millones de puestos de trabajo que salieron, eran jóvenes, aproximadamente 570.000. En términos de números, solamente para contextualizar, ustedes pueden ver más o menos qué ocurrió. Cada una de estas barras refleja el número de personas o el número de puestos de trabajo por grupo etario en Chile. La barra ploma indica los casos del 2019 y la barra roja los casos del 2020 para el mismo trimestre, mayo, junio, julio. Y como pueden ver, en todos los segmentos
ha caído de manera importante la cantidad de personas o los puestos de trabajo existentes. ¿Dónde se ve la parte más fuerte? Acá. Pero la pregunta, y que es casi obvia, ¿y qué somos ahora? Tenemos una caída importante del número de empleos, eh, y viene el desafío. Nos quedamos ahí esperando que esto mejore naturalmente, establecemos políticas, y la decisión clásica es: ¿a qué apuntamos? Cantidad versus calidad. Y aquí solamente una lógica de qué es lo que está pasando en Latinoamérica, o qué estaba pasando en Latinoamérica pre-COVID. Los datos post-COVID o durante la epidemia han sido más difíciles de obtener por razones casi obvias, pero nos encontramos con datos y situaciones que nos reflejan características muy distintas de lo que está pasando en el mundo. Miren, dos casos clásicos. El primero quizás es el caso de Bolivia. Cuando uno ve el caso de Bolivia se da cuenta que una parte importante de la población está trabajando. La tasa de participación, como pueden ver, es alrededor del 74%. Y la tasa de desempleo es bastante baja, es del orden del 4%. Chile en sus mejores años, Estados Unidos en sus mejores años, ha tenido tasas del desempleo del 4,4%, muy cercano a algo que se llama la tasa natural de desempleo. Pero cuando vemos un poco más allá, nos damos cuenta de que hay fenómenos que están siendo relevantes en esta misma sociedad, como por ejemplo el hecho de que el 56% de la población sea vulnerable. Es decir, hay empleo, las tasas de desempleo son bastante bajas, sin embargo la situación de esos empleados es bastante precaria. Y tenemos esa dicotomía que yo les mencionaba, que vamos a ver si es realmente una dicotomía. Tenemos cantidad versus calidad. En el segundo caso que les quería mostrar, estos son todos los datos para Latinoamérica, son un poco viejos como les contaba, pero son los datos más comparables que nos permiten analizar varios países. Es el caso de Costa Rica, que quizás tiene una tasa de participación, es decir, personas que están trabajando, más baja, pero sin embargo las tasas de vulnerabilidad parecen ser mucho menores. Pero démosle un poquito más de contexto a lo que está ocurriendo en este caso. Ustedes pueden ver en la pantalla los casos más clásicos que se pueden analizar en toda Latinoamérica. Ustedes prefieren, y me dicen si prefieren uno u otro. Quizás el caso que no es necesario ahondar, porque lo vamos a trabajar bastante más fuerte durante los siguientes minutos, tiene que ver con el caso de Chile. Y en el caso de Chile, parece ser bastante relevante el hecho de que podamos entender lo que está ocurriendo, no solo en términos agregados, sino que también en términos específicos. Pero sigamos. El primer punto es que quería contarles de que aquí existe una falsa dicotomía. Esta cosa de que no se puede masticar chicle y caminar a la vez es bastante errónea, especialmente en el caso de empleo. El tratar de pensar de que solamente se puede aumentar los empleos sin preocuparse de la calidad de los empleos o viceversa, es algo que la evidencia nos ha mostrado que es un proceso erróneo. Se pueden hacer los dos procesos al mismo tiempo, pero requiere trabajo y requiere también de otros fenómenos e indicadores que sean relevantes. De hecho, hacer los dos o tratar de lograr los dos objetivos al mismo tiempo tiene consecuencias positivas, tal como lo hace masticar chicle y caminar a la vez. Solo para contarles, hay un estudio reciente que muestra que si ustedes caminan y mascan chicle al mismo tiempo, tienen montones de consecuencias positivas físicas y fisiológicas en su cuerpo, más allá de si haces cada una por separado. En el caso de empleo es lo mismo. Cuando uno piensa en mercado laboral de manera conjunta, puede entender cómo ocurren los fenómenos y al mismo tiempo puede mejorar la situación de una sociedad o de un grupo de personas, que es uno de los aspectos más relevantes de la política pública. En términos de cantidad, durante estas semanas los que han visto algo de noticias o los que se han involucrado en lo que está ocurriendo, han visto muchas noticias acerca de cómo mejoramos la cantidad de empleo.
Hay mucha noticia acerca de la tasa de desempleo es la más alta desde no sé cuánto tiempo atrás, desde el año 2010, como aparecen las noticias del Mostrador, 24 horas, el diario financiero, y al mismo tiempo hay una serie de preocupaciones asociadas a esto, como el gobierno, el Congreso o las distintas eh, instituciones, municipalidades incluidas, han empezado a repensar el tema de cómo aumentamos la cantidad de personas empleadas en Chile. Pero, y aquí viene quizás el punto más destacable en el cual estamos discutiendo hoy día, es hay que tener un cuidado cómo se mide, en cómo entendemos estos fenómenos. ¿Por qué? Porque cuando uno parte mal, todo el resto fracasa. Hay una serie de economistas, de hecho, esta es una frase de Stiglitz, Sen y Fitoussi. Stiglitz y Sen obtuvieron los premios Nobel de Economía. Fitoussi es un francés que estaba en la comisión porque el presidente Sarkozy lo designó. Eh, y ellos llegaban a una conclusión súper fuerte. Y decían, cuando tenemos indicadores o formas de medir fenómenos que son complejos o que tienen algún sesgo, generalmente nos vamos a equivocar. Entonces, antes de empezar a proponer y ver y analizar distintas medidas, extrapolar situaciones, quizás el primer paso es entender cómo se construyen esas medidas con las cuales vamos a medir el progreso o la involución de una sociedad o de una política pública. De hecho, y cito directamente, ellos mencionan, estamos ciegos cuando los indicadores en los que se basan nuestras decisiones están mal construidos o también no son entendidos correctamente. En términos de cantidad, esta parte de cantidad de empleo, estamos casi de acuerdo. ¿En qué sentido? Se los muestro. ¿Cómo se mide el empleo en Chile generalmente? Nosotros tenemos a la población total. Esta población total incluye a todas las personas que están en Chile. De estas, hay algunas personas que están dispuestas a trabajar, lo que llamamos la fuerza de trabajo. De este subgrupo, hay algunos que están ocupados. Lo más importante, y quizás la cifra más relevante que ustedes conocen cuando alguien les dice empleo, es de su puesto, desempleo o desocupados. ¿Qué son los desocupados? Son la población que es parte de la fuerza de trabajo que no encuentra trabajo. Es decir, aquellos que están buscando trabajo y no lo encuentran. Pero aquí hay un pequeño detalle. Si ustedes fueran un dictador o un político populista, ¿cómo podrían reducir el número de desocupados? Hay dos lógicas. Una es simplemente aumentar el número de ocupados, cosa que esta sección verde se haga más grande y la sección roja se haga más pequeña. Pero alguien podría decir, ¿por qué no disminuimos la fuerza de trabajo? En la medida que disminuimos la fuerza de trabajo, esta porción roja también se hace más pequeña. En los dos casos, la medida de desocupación tiende a caer. Pero sin embargo, en los dos casos logramos el mismo objetivo. ¿Qué está ocurriendo hoy día en Chile? Para que tengan una idea. La tasa de desocupados no ha crecido tanto como se esperaba. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estaba trabajando o que buscaba trabajo que simplemente dejó de buscar. ¿Nos engañamos un poco con las medidas? Sí. Y es parte del trabajo que hay que hacer, es parte de la claridad que tenemos que entender, no solo como hacedores de políticas públicas, no solo como académicos, sino también como ciudadanos críticos de lo que conocemos, sabemos y entendemos en una sociedad. Pero ¿qué ha pasado con la calidad? Hay un consenso bastante amplio de que la calidad es importante, no solo en términos de política, sino que per se tiene un valor intrínseco, que las personas valoran no solo el hecho de estar empleado por razones hedónicas y no hedónicas, por dinero y también por posibilidades de desarrollo personal, pero también necesitan ciertos elementos básicos en esa actividad. En general, lo que ha pasado es que a nivel internacional hay un reconocimiento de este fenómeno. Lamentablemente, por mucho tiempo no teníamos los datos para poder hacer este tipo de análisis. Estos datos durante los últimos años han sido
más abundantes, cosa que hemos podido crear y generar información acerca no solo del empleo y el desempleo que hablábamos hace un minuto, en lo referido a cantidad, sino que también en términos de calidad. Generalmente la definición más clásica o el análisis más clásico está asociado a fenómenos de formalidad o informalidad. Y estos son los que en algún momento propuso la OIT hace un par de años atrás y están definidos tal como aparecen en la pantalla. Adicionalmente les incorporé la información de lo que está ocurriendo hoy día. Para que tengan una idea, la primera versión o la primera análisis de calidad de empleo está basado en la informalidad. Y la informalidad puede estar dado de dos formas. Uno, que uno trabaje en un sector informal, es decir, que la empresa donde yo trabajo no tiene registro o no tiene una contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad? Porque permite separar lo que obtiene la persona como empresario o empresa y lo que obtiene esa persona como individuo. O la ocupación informal, aquellos que sin duda trabajan, pero no tienen acceso a ninguno de los servicios sociales o cotizaciones o previsión social, familiares no remunerados. Y aquí viene uno de los desafíos más grandes pensando en el largo plazo. ¿Cómo hacemos que ocupaciones informales se hagan formales? ¿O cómo nos adaptamos como sociedad a nuevas formas de empleo? El caso de Uber, Rappi, Didi son ejemplos de esos casos, en los cuales la sociedad cambió tan rápido que muchas veces nuestra legislación va atrás tratando de alcanzar esta nueva forma o estructura de este mercado laboral. Para que tengan una idea, este es el caso de Chile. Los números están en miles, eh, las barras plomas son el número de personas en el mercado formal y las barras rojas son el número de personas en el mercado informal. Hay personas que están trabajando en algunos de estos sectores. ¿Cuál es el problema? Es que cuando pensamos las soluciones de Chile en el largo plazo, el hecho de estar en mercados informales nos genera un montón de dificultades en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque probablemente son personas que no tienen un seguro de salud que los cubre en caso de un accidente. Y en el largo plazo, porque probablemente esas personas no van a poder alcanzar niveles mínimos de pensiones que les pueda tener una vida digna en el largo plazo. Y a partir de eso se han generado una serie de estrategias de medición y de entendimiento del fenómeno. Son varios. Por ejemplo, les traje un par que son interesantes a nivel internacional. Uno es de Eurofund. Ellos decían, mire, nosotros entendemos que usted midió cantidad, es decir, sabemos cuáles son los empleados, los desempleados y todos esos detalles. Pero aparte queremos saber, ¿esos empleados cómo están? ¿Esos empleados están sufriendo cada mes o están en cierta disconformidad en sus trabajos o tienen trabajos que los reconfortan tanto monetariamente como no monetariamente? Y establecían cuatro criterios. Decían, vamos a ver los ingresos. Sí, queremos ver los ingresos porque queremos saber si es que los individuos son capaces de generar suficientes recursos para eso o para obtener un nivel mínimo. Tiene que ver también con seguridad laboral, con la posibilidad de que esa persona en el largo plazo pueda tener mejoras en su empleo, la calidad de su contrato, cosa que sea protegido frente a eventualidades, el uso, el entorno y varios otros. Esto fue bastante popular en Europa hasta que llegó una nueva versión. Perdón, me equivoqué con el título. Esto es de la OECD. Esto es una propuesta de la OECD. Y en la propuesta de la OECD decía, ¿sabe qué? Aquí nos tenemos que fijar en una serie de fenómenos para ver si usted tiene una buena calidad de empleo o una mala calidad de empleo. Y lo definió para distintos tipos de países, para países desarrollados o para economías emergentes. En el caso de los países desarrollados, estableció la columna del centro. En el caso de los países emergentes, lo definió como la columna de la derecha. Entonces, ¿qué decía? Aparte del tema de cantidad, fijémonos en la calidad. Y la calidad nosotros lo vamos a entender como calidad de los ingresos, seguridad laboral y calidad del ambiente de trabajo.
En la medida que estas tres se conjuguen, podemos tener un individuo que no solo tiene trabajo, sino que tiene un trabajo que le asegura ciertos niveles mínimos que nosotros hemos establecido como sociedad. ¿Cuál es la discusión más grande? Es cómo hacemos esto para poder hacerlo realmente una política pública. ¿Cómo transformamos esto en algo que podamos entender, que sea común y que sea tan común como el desempleo? ¿Cuáles son los dilemas de este tipo de mediciones? Es que es un análisis bastante sofisticado, genera un tablero de datos, es decir, una lista de indicadores que a veces son difíciles de interpretar, porque algunos se mueven de manera distinta frente al mismo fenómeno. Tercero, tiene un problema de agregación. ¿Qué significa esto? Es que no hay un foco en el individuo, sino que en grupos de individuos. Por lo cual, establecer políticas públicas focalizadas al individuo en proteger a aquellos que necesitan y no tanto a aquellos que no lo necesitan, se hace más difícil. Y tercero, es que obviamente, porque tampoco era el propósito, para los países menos desarrollados estos indicadores muchas veces son insensibles. En un paper del año pasado, que fue publicado el año pasado, nosotros proponíamos una primera medida para tratar de entender este fenómeno a nivel de individuo. Y en esta se conjugaban tres fenómenos. ¿Cómo entendemos un trabajo de calidad? A través de tres características básicas. A través del ingreso, a través de su estabilidad y a través de las condiciones en el empleo. En el sentido del ingreso, generalmente parte de la decisión de trabajar está basada en el ingreso. Y no hay que esconderse ni hay que analizarlo de otra forma. Pero no es la única decisión implícita. Cuando uno trabaja también tiene otro tipo de decisiones. Esas están relacionadas con el desarrollo personal, con la seguridad y con otros fenómenos. ¿Cómo capturamos? Esta era una propuesta. A través de capturar la estabilidad del empleo, es decir, que tenga un estatus ocupacional, que le paguen sus cotizaciones, el seguro de salud, que le paguen el fondo de pensión, aparte que tenga una especie de duración en el tiempo, entendiendo que las duraciones son distintas. Probablemente cuando ustedes les preguntan, o voy a dar mi caso, cuando yo salí de la universidad, mis papás me dijeron, ojalá estés en una empresa toda tu vida y al final de 30 y tantos años te vayas con un lindo trofeo que diga empleado que estuvo aquí toda su vida. La realidad es completamente distinta, especialmente para las generaciones más jóvenes. La cantidad de trabajos que vas a tener y la movilidad que vas a tener va a ser amplia. Y en ese sentido, la adaptación y el proceso de aprender en periodos importantes como es la universidad es relevante para poder ser adaptable. Y tener herramientas y elegir capacitarse o tener, vuelvo a decir, herramientas que les permitan tener esta movilidad que se da cada vez más en el tiempo. Pero también hablábamos de condiciones de empleo, de cómo la seguridad social, las horas de trabajo generan estas decisiones, esta calidad de empleo. Para que tengan una idea de algunos resultados que logramos alcanzar. En general mostrábamos la dicotomía que existe en Latinoamérica y cómo tenemos, por ejemplo, situaciones como esta. Vean el caso de Chile, que está aquí a la izquierda. Chile tiene una tasa de empleo del orden, esto es antes de COVID, tenía una tasa de empleo alrededor del 55%. Y generalmente el porcentaje de personas con mala calidad de empleo es bastante bajo. Al mismo tiempo, tienes una serie de países en la misma línea horizontal que a pesar de tener el mismo empleo, tienen una calidad de empleo que es mucho peor. O, dicho de otra manera, un porcentaje de personas que viven con mala calidad de empleo. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo entendemos este fenómeno y cómo mejoramos lo que está pasando con nuestros conciudadanos? Y es ahí donde viene Chile. En Chile lo que ha ocurrido es, el año pasado, antes del estallido social, el Ministerio del Trabajo, preocupado de este fenómeno, convocó a una serie de expertos. Somos un grupo de unas 20 personas desde las distintas áreas, desde la CUT,
el INE, la OIT, las universidades y otras universidades en las cuales tenemos que discutir. Nuestro mandato es discutir cómo entendemos Chile, no solo de la perspectiva de la cantidad de empleo, sino que también de la calidad de empleo. Cómo entendemos y cómo mejoramos esos indicadores es el primer paso para poder evaluar. Había un dicho bastante común que lo que no se mide, no se mejora. ¿Por qué? Y ahí es donde está quizás la gran decisión en este caso. Es, en la medida que tú no lo mides, no puedes evaluar si es que tu política, tu decisión, tu análisis o tu decisión individual como empresario o empleador es correcta o incorrecta. Hay un economista de Princeton llamado Angus Deaton. El profesor Deaton tiene una analogía para definir las políticas públicas. Él dice que las políticas públicas son como Angry Birds, los pajaritos enojones. ¿Por qué? Porque en la política pública uno nunca tiene la solución perfecta a la primera. En la política pública uno va tratando. Tal como lo hacíamos, si ustedes alcanzaron a jugar eso, o casi cualquier otro juego, uno va tirando. Y dice, en el primer bonito la chunté. Generalmente no ocurría eso, sino que al tercer intento, después de movimientos marginales, un poco más arriba, un poco más abajo, uno llegaba a alguna solución o llegaba al punto donde quería buscar. Eso es lo que uno hace con políticas públicas. Pero en ese momento uno tiene que ser capaz de medir si es que este le achuntó o no le achuntó a ese mono horrible que está ahí. Ya sé, traté de hacer una presentación bastante corta con el objetivo de que tengamos preguntas y también estoy completamente consciente de que pasamos muchas cosas y algunas de ellas muy rápidas. Y les quería dejar esta frase para aquellos que les interesa el tema, no se queden solamente con la pregunta o con la duda o con el tema, sino que hagan y analicen lo que está ocurriendo hoy día y tengan un juicio crítico basado en sus propios argumentos sobre cualquier decisión, individual, personal, familiar y también como sociedad. Un gusto. Está buena la frase, ¿ah? En general lo ocupábamos mucho porque hay el cerebro funciona de maneras extrañas. Lo importante es que la primera palabra o la primera parte de la palabra y la final sean concretas y el cerebro hace que uno entienda la palabra correctamente. Como que tu cerebro la ordena sin quererlo. Y tiene esta lógica de que quizás no se entendió todo porque hay cosas que tienen distintas fuentes o distintos procesos. Pero la gracia es que algo suene y que en la medida que ese algo suene te permita poder decidir en el tiempo. Está bueno, me gustó. La voy a acuñar la frase. Oye, Mauricio, aquí veo veo una pregunta de público, me gustaría hacerla. Dice así, ¿cree que si hubiese acceso a la educación básica media y superior en Chile, habría un aumento económico significativo? ¿Cuál cree que debiese ser el sueldo mínimo en Chile o lo que considera suficiente? Hay muchas preguntas de la misma persona. No sé si... No, démosle. A ver, no hay ningún te problema. la voy a hacer todas y vamos viendo qué sale. Ya, déjame anotar. Te lo voy a leer completo. Dice, ¿cree que si hubiese más acceso a la educación básica media y superior en Chile, habría un aumento económico significativo? Esa es la pregunta 1. 2, ¿cuál cree que debiese ser el sueldo mínimo en Chile o lo considera suficiente? 3, ¿cree que para reactivar nuestra economía se debería regresar por un corto periodo al modelo de sustitución de importaciones? Chuta, hartas preguntas. Dice, ¿cree que para calcular el sueldo mínimo se debieran tener en cuenta costos aproximados de vivienda, salud, alimento, educación y agua? Dice algo así como 130.000 de vivienda más plata de salud. Bueno, no sé, ahí terminaron las preguntas. Ya, vamos por partes. En términos del acceso a la educación, en general lo que nos dicen las estadísticas es que los niveles de acceso a la educación en Chile son bastante altos. La mayor parte de la población tiene acceso a la educación que mencionaba, básica, media. ¿Dónde están los cuellos de botella o dónde están los desafíos en el mediano y largo plazo? Están en dos. Uno es la educación preescolar.
todos los estudios muestran que inversión en educación preescolar tiene efectos impresionantes en el largo plazo. En términos, si ustedes lo quieren ver en términos solamente de ingresos, sí, tiene aumento de ingresos. El hecho de que usted en la educación preescolar aprenda habilidades hace que en el largo plazo va a tener un mayor ingreso, y no solo ingresos, sino que también otras características. Y el segundo tiene que ver con la calidad en términos de educación media y educación secundaria. ¿A qué me refiero con esto? Como les decía, los niveles de cobertura son bastante altos. Quizás la mayor duda está en si estamos preparando realmente a los individuos para ser capacitados, no solo para la vida laboral, que es una parte, sino que también para la vida como ciudadano en una sociedad compleja como la de hoy día. Es decir, si tienen herramientas básicas, desde saber leer y escribir, y que no tengan que pasar por un proceso que sea más duro en el largo plazo. Quizás ahí están los mayores desafíos. Lo que nos muestran las pruebas internacionales, la PISA y la TIMSS especialmente, nos muestran que los niveles de aprendizaje en el colegio son bastante más bajos que los de casi todos los países comparables. En Latinoamérica arrasamos, pero cuando nos comparamos con otros países del mundo más desarrollados, generalmente no, nos va bastante mal. Y eso tiene que ver con muchas veces con habilidades básicas que pensamos que ustedes podrían, y cualquiera podría desarrollar. De hecho, hagan este simple ejercicio, porque están en un proceso donde ustedes pueden mejorar individualmente así. Eh, Vean cuántos de sus compañeros miren su clase online y vean cuántos de ellos son capaces de pararse y dar una disertación de 10 minutos acerca de un tema X de manera correcta, en el cual se manejen de manera relajada, que puedan aportar conocimiento, que puedan aportar información. Después hagan un segundo ejercicio. ¿Cuántos de esos lo pueden hacer en inglés? Y ya el número se empieza a achicar tanto que nos genera una limitación de largo plazo en Chile. Si logramos escribir bien, hablar bien, manejar Excel y quizás un idioma, sí, te aseguro de que Chile salta. Con respecto al salario mínimo, no estoy muy seguro del salario mínimo como medidor, sino que una especie de ingreso mínimo. Y quiero hacer la diferencia entre, hay dos cosas, una es salario mínimo y otra cosa es ingreso mínimo. Yo soy más partidario de una especie de ingreso mínimo y no necesariamente un salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo genera distorsiones en quien lo paga. Yo estoy diciendo, le voy a pagar principalmente o voy a obligar a los empleadores a pagar cierto nivel de ingresos. ¿Cuál es el problema? Es que generalmente los que pagan esos niveles de ingresos son las pequeñas y medianas empresas, los cuales, al subirle esta barrera, tiene consecuencias. Pero para ser claro y directo, ¿qué es lo que dice la evidencia? La evidencia dice que cambios marginales en el salario mínimo en general son absorbidos por las empresas en situación normal. Es decir, no hay estudios obviamente en tiempos de COVID. Los cambios importantes o fuertes generan distorsiones y generan desempleo. Entonces, ¿cuál es el camino ahora que se está discutiendo? De hecho, se está discutiendo esto hoy día en el Congreso. La evidencia te dice cambios marginales no generan grandes distorsiones en términos de desempleo, cambios amplios generan distorsiones y generan desempleo. Pero pensando en el largo plazo y no solo en el corto plazo, la discusión que debemos tener es ingreso mínimo versus salario mínimo, que son fenómenos distintos. Con respecto a reactivar el sistema de sustitución de importaciones, hay gente que lo ha propuesto. La gran duda de los sistemas de sustitución de importaciones, o lo que ha mostrado los datos, es que una vez terminado el periodo de crisis, es súper duro quitarle los subsidios a ese grupo. Es decir, yo te apoyo, te apoyo, te apoyo, pero en algún momento tengo que quitar esos subsidios. Y ese quite generalmente generaba consecuencias bastante negativas. ¿Por qué? Porque muchas veces esas instituciones o esas empresas se acostumbraban al subsidio, por lo tanto los niveles de esfuerzo son distintos. Eh, y por otro lado, generaban desempleo en el mediano y largo plazo. Hay industrias en las cuales esto podría ser más razonable.
Sin embargo, lo que dice la evidencia ha sido de esta lógica. Hay otros casos excepcionales en los cuales los sistemas de sustitución de informaciones han sido exitosos. Corea es uno de esos casos. Quizás explorar cuál de nuestras industrias es semejante a una de estas podría ser una de las potencialidades que tendríamos que analizar durante los siguientes años. Sobre el sueldo mínimo, que era la última pregunta, yo creo que en parte era lo que mencionaba, de diferenciar entre ingreso mínimo. Y ahí tiene que ver con algo que decía Sen, en términos de... Amartya Sen es un economista, premio Nobel de Economía, y que al mismo tiempo es filósofo y matemático, y gran parte de su análisis dice, ¿saben qué? Aquí nosotros como sociedad tenemos que acordar cuáles son los pisos mínimos. Y esos pisos mínimos tenemos que, en esta sociedad, tratar de cumplirlos. Y esto depende de cada sociedad, no le vamos a imponer a otra sociedad esos pisos mínimos. Y en la medida que estos pisos mínimos están consistentes, tratamos de cumplirlos. Ahora, ¿cuál es el mayor drama? Es no obligar a otros a que cumplan, si somos todos como sociedad los que estamos pensando en este tipo de solución. Pero yo creo que la discusión interesante y que en el largo plazo va a ser más candente. Hoy día estamos demasiado epidemiologizados. Va a ser acerca de sueldo mínimo versus ingreso mínimo. Y feliz de que hayan posiciones y que hayan pensamientos y que se contrapongan en base a argumentos y evidencia. Esa es Helen. Mauricio, hay más preguntas del público. Déjame decírtelas un segundo para que podamos contestar todo lo que están preguntando los jóvenes acá. Hay varios. Dice, si queremos aumentar el empleo, ¿es más rentable aumentar el gasto público o disminuir los impuestos, sobre todo a las empresas? Esa es la pregunta siguiente. En general, en tiempos de crisis, la solución clásica es el aumento del gasto público, especialmente en concreto. ¿A qué se refiere esto? En concreto, no se refiere en concreto, sino que en caminos, y esa es la estrategia que generalmente es la más útil o la más fácil, perdón, no necesariamente la más útil de poder desarrollar. Y ahí hay un desafío para los siguientes años, cómo compatibilizamos ese mayor gasto público con ciertas necesidades que nos hemos olvidado en el tiempo, como por ejemplo, necesidades medioambientales. Sobre los subsidios directos a las empresas hay un gran detalle y que genera generalmente una discusión sobre esto. En la medida que tú lo hagas parejo, funciona. En la medida que tú tengas grupos en los cuales tienen más o menos poder en una situación mejor o peor, generalmente genera distorsiones que muchas veces son más engorrosas que la solución que está proponiendo. Por ejemplo, hay una serie de discusiones sobre, bajémosle el IVA al libro. Y el IVA al libro tiene ciertos beneficios en los cuales uno piensa, en la medida que bajamos los impuestos a los libros, más gente, primero, los libreros les va a ir mejor, más gente va a comprar, y esa es la lógica. ¿Cuál es la parte que tenemos que analizar también? Es si es que la gente está consumiendo pocos libros porque realmente no le gusta, y aunque los bajemos, la cantidad de gente igual va a seguir leyendo la misma cantidad, o viceversa, el otro aspecto puede ser que hayan empresas que se cubran de una imagen de yo soy un libro, yo vendo libros, para obtener ciertos beneficios tributarios. En la medida que tenemos claro cuáles son los puntos, podemos tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué tiende a ocurrir en situaciones como esta? La empresa que que vendía el diario decía, no, yo también produzco libros, así que tengo beneficios de esta rebaja. Por eso, en general, las rebajas sugeridas son especialmente o a sectores estratégicos o a todos por igual. La medida más fácil de implementar y que generalmente los gobiernos prefieren es concreto, lo que yo les decía, hacer caminos, puentes, porque involucra mucha mano de obra.
Sí, tengo dos preguntas más, Mauricio, aquí del público. A ver si las podemos contestar abusando No, de tu dale. tiempo. No. La pregunta siguiente dice, ¿cree que afecta mucho en la economía la centralización de Chile en la región metropolitana? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿se debería quitar trabas a empresas extranjeras para que lleguen a industrias y así creen puestos de trabajo? Tan buenas las preguntas del público, ¿ah? Sí, qué bueno, me dice que hay gente interesada, que primero que hay gente que está leyendo y que probablemente son los que van a cambiar Chile en 20 años más. Y me van a dar trabajo, probablemente. Con respecto a la centralización, muchas gracias por la pregunta. Si hay alguien de regiones, yo también soy de regiones, y me vine en algún momento de mi vida, no tuve colegio, y cuando uno llega a Santiago, las diferencias son fuertes. Si alguien está pensando en estudiar en Santiago, acostúmbrense al cambio. Los santiaguinos no se dan cuenta, pero los que venimos de regiones sí. ¿Dónde hay aspectos positivos y negativos de la centralización? Cuando hay centralización, comparado, por ejemplo, con un Estado federado, genera cierto nivel de igualdad. ¿Cuál es el problema? Es que esa igualdad está basada desde el centro, en este caso de Santiago. Muchas veces nuestras políticas han tenido consecuencias no solo en el empleo, sino que en términos de otras herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. Les doy un caso básico y que durante tiempo fue nuestra forma de análisis. Nosotros medíamos, como Chile, como sociedad, medíamos la calidad de la vivienda igual, independiente si tú estabas en Arica o estabas en Punta Arenas. Sé que me estoy saliendo del lado de empleo, pero imagínense las decisiones que tomamos cuando decimos, nosotros medimos de igual forma esta casa que está en un lugar que no llueve nunca o que llueve un par de veces en el verano, y esta casa que está sometida a las peores inclemencias del tiempo, viento, frío, eh, nuestras decisiones van a ser incorrectas. O cuando tratamos de ocupar el mismo criterio para medir cualquier fenómeno, el coronavirus en un lugar como A y en un lugar como B. Cuando tenemos poca información, en general tomamos decisiones incorrectas. Y cuando tenemos información centralizada, también tomamos decisiones incorrectas, porque lo único que vemos es lo que nos rodea. El generar información a nivel local es un paso clave. Y en este caso, aquellos que están en regiones, eh, tenemos un desafío mayor, en mi forma de verlo. No lo estoy obligando a nada, pero está en colocar en la palestra, en sus discusiones personales, profesionales o en el futuro, la situación de cada uno de esos lugares, porque es la única forma de potenciar esta situación, de potenciar el hecho de que hay gente, hay capital humano, hay interés y hay capacidad de emprendimiento en distintas regiones de Chile, no solo en Santiago. Y el segundo tema que tiene que ver con esto, antes de pasar a la otra pregunta, es que nosotros estamos poco conscientes de cómo lo están haciendo nuestros propios gobiernos locales, que son los mandados a hacer, los comandados por nuestra estructura institucional a que hagan ciertas actividades de mejora en nuestras comunidades. Por ejemplo, que alguien me pueda decir cuánto es el nivel de pobreza en su comuna. Algo tan importante como el nivel de pobreza en tu comuna es algo que nos debería mover. Aquellos que están en actividades de voluntariado, en parroquiales o de grupos, lo que sea, están conscientes de eso. ¿Cómo transmitimos eso? En la medida que entendemos esos fenómenos, que los medimos y sabemos dónde están, los podemos atacar. O si no, quedan solamente en un discurso bonito o en una forma de ver la vida, pero la solución no llega. Con respecto a las trabas de empresas extranjeras, eh, hay algunas trabas que en estos momentos limitan la competencia. Eh, ¿Qué necesitamos en general? Que en ciertos rubros haya más competencia, es decir, que haya más personas dispuestas a competir con eso. Eh, en general, los que han temido la competencia tienden a fallar, porque al final la competencia termina siendo un fenómeno que es más fuerte que ellos. El caso de Kodak es clásico. Kodak inventó la cámara digital. Ellos tenían todo para hacer la cámara digital, pero como sabían de que su negocio era el revelado,
nunca lo hicieron posible hasta que alguien más la descubrió o armó una cámara digital paralela y la competencia se los comió. La competencia es buena en la medida que no se transforme en abuso. Cuando se transforma en abuso es donde están las formas peores de una economía, sea cual sea esta. El abuso, ya sea desde un monopolista o el abuso de un grupo empresarial o de los individuos contra otro individuo, son las peores formas que podemos buscar para nuestra sociedad. Entonces, resumen, trabas, ojalá reducir las trabas, cosa de implementar competencia. ¿Dónde están los mayores problemas hoy día en nuestras sociedades? Que somos un mercado chico y que por lo tanto nuestra competencia es limitada. Y ustedes lo vieron con casos clásicos como el papel higiénico, como el pollo, como la farmacia. En la medida en que tienen más competencia, esos mercados no están dispuestos a defraudarte. Eso, Ronnie. Aló, aló, ahí sí. Dígame. Mauricio, mira, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Ya pasó más del rato que correspondía, pero siguen aquí lloviendo las preguntas. Vamos con la última pregunta y ahí le vamos a dar el pase al siguiente charlista, ¿sí? La pregunta es, si queremos mejorar la salud y educación, ¿se debería pasar estas a manos privados y que las personas que no puedan acceder a estas se utilice un sistema de vouchers que el Estado subsidia a las personas y no a los servicios? Hay dos estrategias que han funcionado en el resto del mundo. Por un lado hay una estrategia, pensemos en el caso de la educación. En el caso de la educación hay que ver con quién nos comparamos. Establecer medidas a priori copiando y pegando tienden a generar problemas en el largo plazo. Las medidas tienen que ser razonables en el contexto que estamos haciendo. Por ejemplo, siendo súper concreto en el plano de educación. En el plano de educación nos encantaría tener 50.000 colegios que sean espectaculares y que ojalá no hubiese diferencia en esto. En el largo plazo puede ser una meta, en el corto plazo es un imposible. ¿Cómo llegamos a ese punto? Es una estrategia que tenemos que decidir como sociedad. En el tema del voucher, el voucher tuvo beneficios bastante importantes en términos de la cantidad de personas que asistían a colegios. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba el voucher? En la medida que yo mostraba que la persona, que el joven fue al colegio, ese receptor o ese colegio tenía los beneficios de ese dinero. Entonces, ¿cuál era la promoción de eso? Era decirles al colegio, obligue usted a que todos los niños vayan, asistan al colegio, cosa que yo les pueda pasar el dinero. El incentivo estaba en términos de asistencia y no necesariamente en términos de calidad. Y ahí viene la segunda, es como, ¿cómo lo mejoramos ahora? Para que no sea solo asistencia y también sea un poco calidad, y viene parte del desafío que estamos haciendo ahora. Buenísimo. Solo perdón, un pensé que habías terminado. No, sí, yo como también te vi había ahí pensado. era un punto aparte y no era un punto final, me equivoqué yo. No, de hecho yo había terminado, pero me acordé de un detalle que puede ser relevante en términos de entender el proceso educativo y la decisión de los padres. Durante muchos años pensamos que los padres, y eso es lo que decía la literatura, tomaban su decisión de a qué colegio enviar a los niños en base a resultados académicos. Y lo que nos ha mostrado últimamente, en los últimos 10 años, es que los padres tienen una decisión mucho más compleja de cómo decidir dónde ir. Y me imagino que esa complejidad también la están viendo ustedes en dónde estudiar, qué estudiar y cómo hacer ese análisis teniendo tanta información. En el caso de los papás, para colegios generalmente está basado en los colegios que le quedan más cerca, en valores morales más que en valores académicos. Ahora está la decisión de ustedes que tienen que decidir dónde estudiar. Y donde sea que ustedes quieran, jueguensela, estudien a concho y váyanse a estudiar afuera cuando puedan y traten de apoyar a los que no tuvieron la suerte que tuvieron ustedes. Eso.
Oye, muy buena la presentación, muy buena la respuesta a las preguntas y también agradecerle a la Universidad del Desarrollo por permitirnos estar contigo esta tarde de jueves. Así que Mauricio, muchas gracias y los dejamos invitados para que sigan conectados para nuestra próxima charla. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, mucho gusto, Mauricio. Chao.